Usted está entrando a territorio zapatista, tierra de libertad comunitaria. Bienvenido. Eso es lo que nos dice el sueño. Pero también nos dice ese sueño, hay donde sí, hay donde no. Estamos diciendo que la tierra, eso sí, va a ser en común. La vamos a trabajar en común y ya lo estamos practicando en común. Ayer Me llama mucho la atención que la mayoría de la gente me dice, yo no sabía que seguía existiendo el zapatismo, ¿no? El ejército zapatista. Y bueno, pues me es curioso, yo siempre he estado atento a ese tema. En el 94, que fue cuando se levantaron en armas, pues yo me quise ir para allá, ¿no? Yo cuando escuché que había gente que se estaba yendo de activista, pues yo me quise ir, pero pues era menor de edad. Es que estuve una semana en las compartencias. Bueno, fue una muy grata sorpresa ver que tantas comunidades hablan en su lengua, hablan en su idioma indígena, maya, solcín, y lo hablan todo el tiempo, ¿no? Inclusive conocí a muchas personas que no hablaban el español o hablaban solo algunas pocas palabras. Entonces, bueno, ¿qué es este movimiento? ¿Qué fue esto que nos invitaron los zapatistas y por qué lo hacen? Muy sencillo. Toda la comunidad zapatista es una comunidad que realmente está en un proceso de cambio, de evolución y de aprendizaje y que está buscando cómo es su manera de habitar este mundo. Y ellos encontraron una fórmula muy padre. Nos invitaron a todos los interesados del mundo a participar en unas jornadas que duran 16 días, del 3 al 16 de agosto, donde hay ponencias de 9 de la mañana a 8 de la noche y donde participamos colectivos, activistas, ecoaldeas, comunidades ecológicas, comunidades autónomas del mundo, etcétera, que vienen a platicar qué es lo que están haciendo y a la vez los zapatistas nos platicaron a nosotros qué están haciendo ellos. Algo muy interesante es que los zapatistas decidieron que no nos lo iban a platicar, nos iban a hacer unas obras de teatro que más bien era una representación de cómo lo vivían ellos. Y fue súper interesante, ahorita les platico ese tema. Habíamos más o menos en el lugar 3,000 personas, de las cuales la mitad eran gente comunitaria zapatista que estaba todo el día en las aulas sentados. Eso me impresionó, tanto zapatistas como nosotros, como los asistentes. Nada más daban el aviso que ya era la hora de las conferencias y todo el mundo se metía a escuchar. No se quedaba la gente pululando por ahí, veías 2, 3, uno que iba al baño, uno que se tardó, pero la gran mayoría entraba. Bueno, me tocó escuchar conferencias de gente de Sicilia, que luego me tocó platicar con ellos, me tocó platicar con gente del movimiento Lo que los pueblos quieren, que es un movimiento de todas las revoluciones que ha habido en el mundo, que ha habido un montón. Aquí les voy a poner una foto de las revoluciones que ha habido en los 20 últimos años en la Tierra. Ellos se juntan vía virtual a platicar sus experiencias y cómo se podrían organizar mejor y qué retos siguen a continuación en sus territorios, etcétera. Me tocó las conferencias de BDS, que están haciendo campañas muy fuertes y de boicoteo internacional contra las empresas que están a nivel mundial haciendo daño. Por ejemplo, como la Coca-Cola, que tiene una participación bastante directa en apoyar a Israel con los ataques contra Palestina, y que bueno, además afecta a muchísimos territorios. Bueno, solo tomarte Coca-Cola, tú sabes que afecta. Ya de por sí tomarte 1 o 100 vasos, la diabetes en el mundo está de locos, el dinero se va de las comunidades, etcétera. ¿Para qué te platico más? En fin, gente de África, gente de Sudamérica, mucha gente de México, obviamente, gente de territorios, de pueblos recuperados en España. Me pareció muy interesante. En España está habiendo un movimiento que es ir a recuperar pueblos que fueron abandonados después de la Guerra Civil Española y la Primera Guerra Mundial. España tuvo un movimiento que jaló a la gente de los pueblos hacia las ciudades. Y luego, bueno, pues la gran mayoría de los hombres inclusive murieron en estas guerras, luego la Segunda Guerra Mundial. Entonces, actualmente la gente que quiere hacer comunidad, que quiere hacer ecoaldeas, se va a estos pueblos
lo recupera, lo reconstruye y luego frente al gobierno les dice, oye, tenemos tantos años viviendo aquí, reconócenos, ¿no? Entonces, bueno, pues está súper interesante. Una de ellas, no, el gobierno les dijo, está bien, les vamos a dar propiedad a cada uno de la casa que está habitando. Y ellos dijeron, no, queremos que nos des propiedad general porque aquí no hay propiedad privada. Es propiedad común de la comunidad. Somos tantos miembros que somos y queremos ser propietarios de toda esta comunidad, ¿no? Súper interesante. Y bueno, ¿para qué lo hacen los zapatistas? Básicamente lo hacen para escuchar. O sea, ellos dijeron, nosotros queremos que nos vengan a platicar de todo el mundo qué están haciendo, para después nosotros reunirnos en asambleas y de lo que escuchamos, ver qué podemos poner en práctica en nuestras comunidades, en nuestros caracoles y en todo el territorio zapatista. Me parece un movimiento genial. Me parece un movimiento genial, pero además la entrega de ellos impresionante, porque pues obviamente le tienes que dar de comer a 3,000 personas. Entonces había comedores comunitarios donde te podías formar sin costo y te daban tu buen plato de frijoles y arroz, te daban tu tazón de café y tus tostadas y tú te ibas a comértelo, o había unas como especie de fondas donde podías comprar, ahí sí, frijoles, huevos al gusto, tamales, frijoladas, bla, 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 ¿no? Había regaderas, había baños secos, había baños que pues tú agarrabas tu cubeta y le echabas, había letrinas y ellos normalmente usan los baños que están ahí construidos, pero ahora que estábamos nos los dejaban a los asistentes y ellos se iban a las letrinas, ¿no? Espacios, galerones impresionantes donde dormíamos. Barrancón donde nos tocó dormir. Gran despliegue de organización. Había 2 salones de 1,000 personas cada uno, que había o más, no lo sé, donde simultáneamente había conferencias. Entonces tú ibas todos los días, revisabas todas las conferencias que iba a haber. Yo lo que hacía es que cada que había cambio de conferencia iba, veía la lista y decía, bueno, quiero ir a esto, quiero ir a esto. También te pasaba que estabas con gente, que estabas platicando y te decía, oye, hay una bien interesante, pues bueno, ya te ibas con ellos. No saben las pláticas a las horas de la comida, en los recesos, en los descansos, en la tarde, que se hacían increíbles. Y no saben en las noches, alguien sacaba una guitarra, alguien sacaba un instrumento, alguien se ponía a declamar poesía, un clarinete anduvo por ahí, etcétera, y se hacía la chorcha padrísimo. Entonces, un movimiento global que suman los zapatistas, EZLN-resista, su estructura comunal. Entonces, bueno, fueron unas jornadas increíbles, muy bonitas. Está aprendiendo. Entonces, bueno, ¿cuál es la actualidad? ¿Qué está sucediendo realmente en el zapatismo hoy en día? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional como tal, en realidad ya es nada más que es figurativo. Todos los jóvenes, al llegar a los 18 años, tienen que hacer su servicio militar, se visten de militares, como ves aquí en las fotos, tienen su adiestramiento, tendrán su todo, ¿no?
no tienen armas, usan una especie de palos, que no sé cómo los usan, nunca vi cómo los usaban, que los traen todos los chicos. A ninguno le vi un arma de fuego. Justo el subcomandante Moy, que fue está ahora en vez del subcomandante Marcos, que no hablan de qué pasó con el subcomandante Marcos, yo pregunté, dicen que ahí sigue, pero ya no de cara hacia los demás. Nunca lo vimos, nunca se mencionó ni nada. El subcomandante Moy dijo que el año pasado ellos hicieron un ejercicio y se preguntaron qué sucedería si vendría la tormenta, una tormenta. Y dijeron, bueno, ¿qué tormentas puede haber? Una de esas tormentas es que nos ataque el ejército mexicano, ¿no? Ellos el año pasado, revisando su historia y cómo podían enfrentar estas tormentas, ellos, hay una cosa que le llaman la pirámide, y la pirámide es esta forma eurocentrista, colonial, de organizarnos por jerarquías, y entonces ellos seguían teniendo jerarquía, seguían siendo dirigidos por el subcomandante, luego por una asamblea, y luego los mandos se iban diluyendo, ¿no? Y los de arriba dictaban y los de abajo obedecían. Menos comunitario, no comunitario, pues seguía siendo pirámide. Entonces ellos dicen, el capitalismo es pirámide, todo el capitalismo y todo el occidente se organiza por pirámide y tenemos que tumbar la pirámide. Entonces ellos hicieron este ejercicio de preguntarse y de hacer asambleas generales de hacia dónde podían ir. Y entonces lo primero que se dieron cuenta es que tenían que destituir la Junta de Asambleas Generales y que ahora cada comunidad tenía que ser autónoma, porque hay una cuestión muy específica del zapatismo. Te platico. Existen 14 caracoles. Cada caracol tiene entre 12 y 20 comunidades. Entonces, las comunidades son autónomas actualmente y tienen su asamblea y se rigen por su asamblea. Comunidades cercanas forman un caracol. Este caracol tiene su asamblea y tiene sus comisiones. Bueno, estas comisiones y estas asambleas participan en las asambleas generales del zapatismo. Ya que el territorio zapatista está diluido en todo Chiapas. Una comunidad de otra o un caracol de otro pueden hacerse hora y media, 2 horas en coche de llegar a un punto al otro, y puedes pasar a través de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a través de San Cristóbal de las Casas, de Comitán, que son ciudades normales, occidentales, con su gobierno democrático mexicano y bla, bla, bla. Entonces el zapatismo dijo, pues no podemos defender estas diferentes células que están separadas, entonces cada célula tiene que ser autónoma, y lo que hacemos en las reuniones generales de zapatismo es ver problemáticas comunes y cómo las vamos a enfrentar, cada quien en su caracol y cada quien en su comunidad, en su pequeña comunidad. Nos explicaron que hubo, cuando tenían su Asamblea General de Gobierno, que hubo abusos de poder, que hubo decisiones dictadas desde arriba, que hubo muchas cosas de las que ellos mismos estaban criticando, y por eso ahora estaban caminando hacia allá. Y están utilizando una palabra, están utilizando un concepto muy interesante que lo hablan mucho, que es el común. ¿Qué es este concepto del común? Bueno, ellos hablan que hay cosas que se pueden poner en común y cosas que no se pueden poner en común. Eso es lo que nos dice el sueño. Pero también nos dice ese sueño, hay donde sí, hay donde no. Entonces, si nos preguntan, ¿cuál es ese de hay donde sí? Como todavía estamos ahí en la discusión de ir buscando cómo va a ser esa vida de los pueblos originarios, pueblos zapatistas, de que todo va a ser en común y qué cosas no en común. Por eso solo ahí entre bromas sale eso de que, pero hay donde no. ¿Cuál? Pues mi cama.
O sea, mi cama va a ser mío, no va a ser común. Ajá. Entonces, pero ya lo que es real en la vida de nosotros como zapatistas es que estamos diciendo que la tierra, eso sí, va a ser en común. La vamos a trabajar en común y ya lo estamos practicando en común. Hay hermanos que no son zapatistas, pero sabemos de que la base principal de nosotros, no solo nosotros como zapatistas, también la gente de la ciudad, porque también, ¿dónde sale la alimentación? De la madre tierra. No es tanto de que la gente de la ciudad se vaya al campo, no es eso. Se ponía el ejemplo eso de que de ese grupo de maestros, de ese grupo de o profesores o médicos o doctores que se vio allá en la gira en Europa, nos compartían eso, de que el doctor, de que ese grupo de médicos y enfermeros compraron ese terreno. Pero la gente que trabaja la tierra, que allá en Europa son pocos los campesinos porque todos están yendo también a la ciudad. Pero ahí está ese pequeño ejemplo. Entonces la gente que vive en la ciudad necesita de alguien que esté trabajando la tierra. Pero también de la gente que está trabajando la tierra, también dependemos también de la gente de la ciudad. Esos maestros los necesitamos, ustedes que son universitarios o investigadores, investigadoras. Necesitamos también de ese conocimiento que están investigando, pero que sea importante para la vida y cómo van a comer. Entonces todo eso como que debe haber una relación, como que eso debe ser la vida aquí. Ese es el sueño que estamos imaginando. Entonces, la alimentación es lo más importante. ¿Dónde sale la alimentación? En la tierra. Ahí está. ¿Cuál es lo otro? La salud. Viendo esto, lo que viene, lo cabrón que viene, el capitalismo. Entonces, ¿qué es lo más importante? En las grandes discusiones que hemos hecho, llegamos a concretizar esas dos cosas, la salud y la alimentación. Eso es lo más importante. Pero ya pensando ya en una situación ya muy fuerte, pero también entre esas dos escoges cuál es lo primero también. Pero eso es nuestro entorno como pueblos originarios. Pero en la ciudad, ¿cuál sería? ¿Qué sería lo común también ahí? Cuestión organizativa, no sé qué cosa. Solo se puso un ejemplo de que la fábrica debería ser en común, pero eso solo es un decir. Debe de salir de los barrios, de cada lugar, cada ciudad, cada colonia o manzana, como se llame. ¿Qué puede ser el común? La red que están practicando. Eso puede ser un común para otros grupos. En las participaciones anteriores escuchamos de que no sabíamos si existía otro colectivo. No se conocen, entonces ¿por qué no empezar a conocerse, a comunicarse? A lo mejor ahí puede ya nacer los primeros pasos del común. Pero nosotros no sabemos porque no vivimos ahí en la ciudad. Si nos preguntan los obreros, ¿cómo debe ser un común con los obreros? Ellos deben de decir. ¿Cómo debe ser el común de los médicos, de los doctores, de otros sectores de trabajadores? Ellos lo deben de decir. Ellos lo deben de platicar, de organizar, de discutir. La palabra está en nosotros, común. Ahora, ¿cómo? Pero hasta ahí, compañeros y compañeras. Lo que sucedió después de la Revolución Mexicana es que una familia liderada por un padre recibía una tierra suficiente para trabajar y para vivir. Pero si tenía 8 hijos, pues no podía particionar la tierra en 8. Y si lo hacía, esos 8, pues luego tuvieron 3 y esos 3 ahora tienen 4 o 2 o los que sean, y la tierra se fue particionando hasta que ya fue imposible. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues los hijos empezaron a migrar a las ciudades, a Estados Unidos, etc. Entonces, ahora dicen, no se dividen las tierras, ahora todos trabajamos el común y lo que produzcamos pues es para comer, es para comercializar, pero es para el común. Asimismo, están retomando saberes como la construcción en común. De hecho, nosotros construimos esta casa
que te pongo aquí, se construyó en una tarde y en una mañana, unas 30 personas, bueno, más otro día de ir a recoger el material, no se compró absolutamente nada. Se hicieron comisiones, unas personas fueron a recoger los troncos, otras personas fueron a forrajear los pastos, que son lo que se pone en el techo, otros fueron a cortar estas lianas, que son las que se utilizan para amarrar las maderas entre sí, y en prácticamente 2 jornadas se hizo lo que son los pilares externos y el techo. Después pues faltan el piso y las paredes. El piso pues se hace de tierra pisonada o de madera, y las paredes se hacen de bejará, que es, creo que no estoy pronunciando bien la palabra, si no te la voy a poner aquí, que son como muchas varas, van poniendo varitas, también te voy a dejar una foto, y luego se recubre de tierra, de lodo, de lo que sería barro, y luego se puede pintar. Y realmente quedan muy bonitas y muy estéticas. Yo he visto casas de estas bien terminadas. Súper interesante porque los zapatistas, a mí ya no me gusta decir el ejército o el EZLN, porque el EZLN es el ejército. Pero el zapatismo es todo este movimiento, son todas estas comunidades, 14 caracoles por 10, 12, 20 comunidades cada uno, pues 200 comunidades aproximadamente. Más impresionante entonces es esta capacidad de reinventarse, es esta sociedad que tiene una problemática muy difícil, son indígenas en un pueblo, en un país donde se ha tratado de erradicar el indigenismo. Son activistas, han ido en contra del gobierno, de hecho nos platicaban que hay otras comunidades no zapatistas que les dicen, oigan, sigan alborotando la gallera, porque entre más se alborotan ustedes, más apoyo y más programas vienen del gobierno. De hecho, hay una cosa muy curiosa. Antes de entrar a la zona principal del zapatismo, donde está el caracol número 4, que es donde estuvieron estas jornadas, están construyendo la Universidad del Bienestar. Una universidad del gobierno es uno de los órganos de adiestramiento mental pues más fuertes que hay, porque vas a tener 4 años allá los muchachos y les puedes enseñar lo que tú quieras. Una vez que los tienes matriculados, los tienes ahí 6 horas diarias para enseñarles lo que tú quieras. Y entonces, ¿por qué pones una universidad afuerita de esta organización, esta sociedad que está queriendo tener una identidad diferente, un pensamiento diferente? Mi lectura es que lo que quieren es que los zapatistas digan, bueno, pues ahí enseñan agronomía, pues bueno, vete a la Universidad del Bienestar. Y entonces ahí ya meterles el adiestramiento occidental, colonial, que es el que estamos viviendo y por el que nos organizamos y es el que tenemos la forma de pensar actualmente, ¿no? El pensamiento colonial siempre es muy lineal, siempre hay una sola verdad, y no un montón de verdades, no un montón de opciones, no un montón de formas de ver las cosas distintas, ¿no? Y bueno, pues este es un pueblo que está haciendo jornadas, que está recibiendo a miles de personas de todo el mundo para dialogar, para escuchar y para aprender. Y para cuando estas jornadas se terminen, irse a sus comunidades, sentarse y decir, a ver, ¿qué escuchar? Porque me pareció muy impresionante. Los zapatistas estaban escuchando las conferencias. Te pedían que utilizaras 30 minutos para hablar y 15 minutos para lo que llaman la compartencia, que es decir, había micrófonos por todos lados y entonces la gente preguntaba muchas veces, otras veces opinaba, otras veces daba un punto de vista distinto y entonces era un poco una conversación. Y entonces ahí, pues los zapatistas participaban como todos los demás, pero también mucho se metía de repente cuando estaba en las que participaba el compa Moy, el subcomandante Moy, que les digo es el que suplió al subcomandante Marcos. Entonces, pero dio una sola conferencia, por lo menos en la semana que yo estuve. Yo no estuve los 16 días, yo estuve una semana. Y en esa conferencia, él dijo que no saben cómo le van a hacer. Habría que pensar que vamos a hacer eso, pues.
cómo nos vamos a organizar para eso. Por lo menos acá, aquí no nos mandan nosotros los ricos a hacer. Aquí no mandan ni el municipal, ni el gobernador y ni la federal. Entonces, ¿quién manda? Nosotros. ¿Quiénes nosotros? Nosotros los miles de zapatistas. El problema que tenemos acá todavía es, ahora sí que de dónde encuentro mi reloj, dónde encuentro mi machete, es todavía está ahí eso. Nosotros acá no le damos impuesto al gobierno, pues. Millones que nosotros no le damos, pero tampoco los recibimos millones, ¿no? Porque es la manera de cómo está controlado, dominado, pues. Entonces tenemos una gran tarea, ¿no? Acá, ¿no? Porque somos el pueblo, pues. Acá estoy escuchando, claro que los comparto porque eso es lo que vemos cuando discutimos eso, porque lo que vamos a decirle a nuestro pueblo, primero tenemos que discutir si es orientador. No vamos a decirles cualquier cosa pues, a nuestro pueblo. Porque de ahí donde va a ser aprobado por ellos, por ellas, ¿qué vamos a hacer? Pues? Hacer. Pero saben que es a través del común y que eso lo están averiguando. Y eso se me hizo, o sea, imagínate que el presidente diga, presidente del país, de algún país o la presidenta diga, no sabemos cómo le vamos a hacer, lo vamos a charlar y va a salir de las comunidades el quehacer. Entonces, eso me pareció una muestra de humildad y una muestra de apertura al cambio. Básicamente eso es. A mí me pasó algo muy bonito. Dormíamos en estos galerones. Te muestro un par de fotos. Pam, pam. Y afuera, creo que no le tomé, fíjate, foto. Había una casita donde había un tejabán donde yo puse mi bicicleta. Y entonces iba a la bicicleta, porque en la bicicleta traigo todas mis cosas. Traigo mi estufa, de repente me hacía desayunar en la mañana. De repente iba y sacaba ropa o alguna cosa. Y ahí dormían 3 o 4 familias en esa casita dentro de la comunidad indígenas. Entonces había una mesa afuera y me ponía a platicar con ellos. Y fue muy bonito. Ellos me platicaron un poquito cómo era su vida. Uno de ellos me dijo que él no tenía tierras, que vivía en Altamirano, que es un pequeño pueblo, ciudadcito, y que pues no podía trabajar la tierra y entonces se tuvo que emplear en un empleo X, no me dijo qué, y que le habían dado la oportunidad de regresar al Caracol, de regresar a la comunidad, y ahora estaba muy feliz porque había para sembrar tierras y tenía su maíz pues para vivir, que es el alimento básico, ¿no? de todos los mexicanos, pero más de los que trabajan la tierra y más de ellos, ¿no? Y bueno, vi que es una gente muy alegre, muy abierta, hablaban mucho en su idioma, entonces de repente estábamos platicando y switchaban, empezaban a hablar entre ellos y se bromeaban y se morían de la risa de un chorro de cosas. La principal lectura es sí se puede vivir de otra manera. Sí se puede vivir de otra manera. Sí ya hay una manera de vivir distinto a lo que el capitalismo y el gobierno y las ciudades y el consumismo y la era del cansancio y la era de trabajar 16 horas diarias y vivir para llegar a fin de mes nos prometen que eso es la manera. Yo creo que el capitalismo es un tren a toda velocidad que va por unas vías y que va a un voladero. Estamos todos muy cómodos dentro del tren. Bueno, yo ya me bajé. Yo voy en mi bicicleta al lado y le estoy diciendo adiós, cabrones. Ahí vamos, durísimo. Todos trabajando, todos echándole ganas. Nadie queriendo perder su lugar. Nadie queriendo perder su trabajo. Nadie queriendo perder. Todos con mucho miedo. Acumulando bajo el brazo para que en el futuro no nos falte. Para que pueda tener. Para que acumulando propiedades. Acumulando dígitos en una aplicación, porque ya ni siquiera el dinero existe. Pues solemos manejar muy poquitos papelitos de colores de estos de Monopoly, de turista, para intercambiar bienes y servicios, pero la mayoría ya es electrónico.
Y bueno, nos estamos enfermando porque todo es comida chatarra, estamos acabando con los bienes naturales de la tierra porque creemos o estamos basados en una filosofía del crecimiento ilimitado. Tú siéntate en cualquier junta de cualquier empresa, sea una empresa de una persona o sea una empresa de 100 personas, tú siéntate en cualquier junta y es cómo crecemos más. Oye, pero ya tienes 16 vehículos, ya vendes tanto. No, yo quiero crecer más, quiero crecer más, quiero crecer más, quiero viajar más lejos, quiero tener más actividades, quiero poder gastar más, quiero que mi huella de carbono sea más grande. Ahora me quiero ir de crucero, ahora me quiero ir de viaje, ya me fui de crucero a Miami, ahora me quiero ir al Atlántico, ahora quiero bajar para allá, ahora quiero tener mi avión privado, ya me alcanza, pues ahora un coche más grande, ahora una casa más grande, ahora... Y eso no se puede. No se puede porque ya se está acabando los bienes naturales. Ya actualmente pesa más en la tierra el cemento que hemos puesto que toda la biomasa, incluidos los animales, los humanos, los árboles, las plantas, los insectos. Ya pesa más el cemento que está sobre la tierra. Toda la biomasa, que todos los árboles, que todos los humanos juntos pesados. Entonces, es una locura, no se puede. Ve tu basura, no se puede que recibas 10 cajas de Amazon todas las semanas y las deseches así como si nada, porque querías un producto que te dio flojera ir a buscar al súper, que ni siquiera deberías ir al súper, pero deberías de hacer consumo local. Pero bueno, ya me extendí, pues nos seguimos viendo. Les mando un abrazote. Nos vemos, muchas gracias. Oh, a ti no,